Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Y bueno, gracias a Dios nos permite esta noche también tener el culto de oración. Y bueno, esperamos que nos estén ayudando desde este momento a invitar también para que vayan ingresando y así todos juntos escuchemos la palabra de Dios. Y como primera parte vamos a tener los himnos. Quisiera que cada hermano que se encuentre en su hogar nos pueda acompañar. Vamos a cantar unos cuantos himnos al Señor. Sí, cantemos el himno número 1. Cantemos el himno número 1. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén.
si vamos a seguir cantando otros himnos. Sí, espero que también desde sus hogares nos estén acompañando, aunque tampoco no se puede ver, ¿no? Si están cantando juntamente con nosotros. Aquí también en la iglesia Dios nos permite voluntarios y también están acompañándonos para poder cantar. Entonces ahora vamos a cantar el himno número 20. Vamos a cantar el himno número 20, Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, vamos a cantar un último himno, luego de esto vamos a orar. Vamos a cantar el himno 170. Sí, hermanos, cantemos todos juntos el himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder por mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar
alcanzar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Sí, hasta aquí vamos a cantar, hermanos. Ahora también espero que nos acompañes todos juntos. Vamos a orar. Pueden inclinar su rostro, por favor. Padre Dios, te agradecemos por este día que nos permites, un día miércoles más, para poder tener el culto de oración. Te rogamos, Padre, permite a los hermanos que aún no han ingresado puedan ingresar, y de esa manera todos juntos, escuchando la palabra, podamos también meditar sobre nuestros días de vida estando aquí en la tierra. Así, Señor, también te encomendamos la vida de tu siervo que va a compartir. Permítele también que lleve tu mensaje hacia nuestros corazones también. Te agradecemos, Padre, porque a pesar de las situaciones, circunstancias, nos permites este tiempo, y así también te rogamos, permítenos ese corazón abierto y permite que las personas que aún no han conectado conecten, y así también las áreas que también Dios nos has permitido para poder abrir el área de transmisión, grabación, puedan también salir bien las transmisiones. Y así también la traducción, Señor, permite más participantes para que puedan escuchar la palabra. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, ahora tenemos el tiempo de testimonio. Es muy importante, ¿no?, a través del testimonio, como mencionábamos, poder escuchar, ¿no?, cómo Dios está trabajando en la vida de los hermanos. Hoy también vamos a tener 2 testimonios, y para eso también les rogamos a los hermanos que aún todavía no han testificado, puedan comunicarse también con nuestras oficinas, así también podemos recibir su testimonio, y así también los hermanos escuchando pueden tener esperanza en su corazón, ¿sí? Como primer testimonio tenemos del hermano Henry Cortés. Entonces vamos a invitar al hermano. Adelante, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Yo soy muy agradecido en este tiempo porque realmente veo cómo Dios trabaja, ¿no? Como dice en su palabra, tú y tu casa serán salvos, dice, ¿no? Y realmente veo cómo está trabajando mi familia. Hoy mi sobrino fue a tener comunión con el pastor y estoy muy alegre en el corazón, ¿no? Porque también él ha pasado por diferentes situaciones, pero veo cómo nos podemos sostener de su palabra. Quería compartir este versículo, ¿no? En Job, capítulo 5, versículo 17, si me puede acompañar. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto,
no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, ¿no? Ese versículo estaba leyendo un día con mi hijito, ¿no? Y veo cómo Dios, aunque nos permite situaciones o dificultades, también así nos corrige porque veo que Él nos ama de gran manera, ¿no? Muchos hemos pasado por situaciones y dificultades. Mi posición ha sido que también yo casi por las situaciones de la vida también casi pierdo la razón. O sea, no podía ni reconocer de mi mamá, no, o sea, estaba totalmente mal de la cabeza. Pero, y aún así yo decía, no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener una esposa. Más aún así Dios me muestra su misericordia, ¿no? Hoy en día, recién pasó el Día del Padre, ¿no? Y puedo recibir unas felicitaciones porque tengo un hijo, ¿no? Es lo más hermoso de mi vida. Y también al tener una esposa a mi lado es algo tan hermoso que me deja sin palabras realmente. Pero la misericordia de Dios es tanta, ¿sí? Que a veces es necesario pasar por alguna situación o algún problema para ver realmente su trabajo, su mano, ¿no? También algunos hermanos veo, ¿no? Cómo pasan por las situaciones, pero al final de cuentas Dios nos muestra su misericordia y que Él va a estar allí siempre. Y si algo o por alguna situación estamos pasando es porque algo Dios nos quiere enseñar, algo Dios nos quiere mostrar y ver en su gloria y en su voluntad es ir más allá de donde es abrir los ojos realmente con la luz que Él nos brinda, ¿no? Y eso me agradecido, como les decía, por esta noche también, porque me permite testificar parte de mi vida, ¿no? Muchas gracias, hermanos, y gracias. Sí, ahora tenemos otro testimonio. Bueno, Dios nos permite tener voluntarios, ¿no? Aquí en la iglesia. Entonces tenemos una hermana voluntaria que también quiere testificar. Vamos a invitar a la hermana María Condori. Por favor, puede pasar también para poder compartir su testimonio. Am, Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Ah, Estoy un poco nerviosa, ¿no? Es que ya es como más de un año que no subo acá para poder dar mi testimonio. Primero quiero leer un versículo de la Biblia. Está en Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, durante este tiempo, ¿no? Estoy hallando la gracia para poder vivir en la iglesia. Y de verdad, antes, ¿no? Estando en mi casa, yo menospreciaba mucho, ¿no? La palabra, también como, no, mi corazón, ¿no? Se alejó mucho de los siervos, de la iglesia. Era muy difícil para mí, ¿no? Como mi corazón, ¿no? Durante la cuarentena también se corrompía, ¿no? Muchas veces. Y mi mamá, ¿no? Que nos decía, vamos a escuchar la prédica, sí, pero yo ya no tenía ese mismo interés, ¿no? Yo decía, ay, no, ay, ¿yo para qué así? Y solamente escuchaba por escuchar, así, no recibía nada de mi corazón. Y como mi mamá no sale a vendernos los días domingos, entonces con mayor razón nosotros no escuchábamos nada, ¿no? De la prédica, solamente nos dedicamos a trabajar así. Pero después pasando en el tiempo, como mi hermanito entró a trabajar en un restaurante, ¿no? Porque él quiere estudiar mucho gastronomía. Entonces, él trabajando así, yo veía más en él, ¿no? Como él tiene un carácter muy maduro, así. Él piensa más las cosas, él hace todas las cosas pensando así. Pero yo puedo actuar
como si me presenta una situación, yo actúo para resolverlo así. Entonces, durante ese tiempo como no podía, ¿no? Como estar como teniendo una guía, ¿no? Tampoco teníamos mucha conexión con mi familia. A pesar de que estábamos juntos, no podíamos hablar, no podíamos compartir nuestro corazón así. Porque siempre con mi papá, yo y mi papá no chocamos mucho porque tenemos el mismo corazón. Ambos somos orgullosos, como no podemos humillarnos, ¿no? Pero como yo soy la hija, yo tengo que humillarme más, ¿no? Pero para mí es muy difícil esa parte. Entonces yo durante todo este tiempo no cambié todo, así mi carácter, mi forma de hablar, todo se cambió de mí, así ya no era la misma, así yo veía, ¿no? Pero un día, ¿no? Mi hermanito vino a tener comunión con el pastor y le invitaba, ¿no? Para poder vivir en la iglesia. De verdad yo estaba muy feliz, ¿no? Porque mi hermanito no era de venir a la iglesia, de no escuchar la palabra, nada así. Pero cuando le invitaron, yo estaba muy feliz, así, ahora él va a poder escuchar, así. Y yo me iba a quedar sola en mi casa, así, con mis papás. Pero pasa, ¿no? Que mi corazón caía mucho, así. Aún con mi hermanito chocábamos igual, pero mis papás tampoco estaban mucho tiempo en mi casa, yo estaba sola, entonces podía hacer todo lo que quiera, sí. Entonces como había una incomodidad en mí, no sé, no como eso salía, ¿no? De mí, había una incomodidad y yo tuve comunión con la misionera, ¿no? A pesar de que estaba estudiando, como siempre veía, ¿no? La dificultad y me veo yo siempre a mí misma, ¿no? Que yo no puedo hacer las cosas, que yo arruino todo así. Estaba viniendo en un tiempo también a la iglesia ese momento, pero no estaba decidida en mi corazón no venir a aprender así en la iglesia, porque pensaba, ay, si voy a la iglesia, ¿para qué así? Porque voy a perder mi tiempo, puedo estar en mi casa haciendo lo que yo quiera, así. Eso había, ¿no? Antes en mi corazón, ¿no? Pero teniendo la comunión con la misionera, como mi vida muy perdida, sino mucho tiempo. Y me decían, ¿no? Que tenga una decisión para poder avanzar. Entonces, para mí, esa es la palabra que me da mucho miedo, ¿no? Decidir, porque yo no puedo decidir por mí misma, ¿sí? Porque tengo miedo en equivocarme o tal vez en fallar algo así. Entonces, yo tenía mucho miedo en este tiempo porque ahora yo estoy aprendiendo, ¿no? En el área de radio, juntamente con hermana Carol. Pero para mí es muy difícil, aunque yo no lo demuestro que no sé, porque yo soy muy orgullosa, sí, soy muy altanera y pienso, ¿no? Que sé todo así, pero en esa parte no sufro mucho así. Y también para poder expresar mi corazón es un poco difícil porque pienso que no me van a entender así. Pero el domingo, ¿no? El pastor predicaba sobre la fe, eran 3 cosas, el amor, la fe y la esperanza, pero el que empieza era la fe, ¿no? Entonces, esta palabra que decía, ¿no? Pero pida con fe y no dudando, nada así. Entonces, aunque el pastor decía, no, ustedes tienen que decir yo puedo, así. A mí me daba miedo decir yo puedo sabiendo que no podía, así. Entonces era como alguna confusión en mi corazón, así. Pero de verdad, estando este tiempo en la iglesia, puedo ver la gracia, ¿no? Porque cada momento estoy recibiendo, aunque poco a poco mi corazón se está agarrando un poco así de la palabra, así puedo tener un poco de esperanza, así. También con mis papás, ¿no? Un poquito les converso, ¿no? Cómo estamos acá en mi corazón, así, para poder transmitirles esperanza, así, porque de verdad me da miedo no caer otra vez en mi corazón como vivía en mi casa antes en la cuarentena, así. Era muy difícil, yo me sentía muy sola, así. Yo me sentía como, no están mis papás, aún estando mis papás en mi casa, pero yo me sentía muy sola, me sentía como nadie me puede ayudar así. Pero de verdad, estando aquí en la iglesia, este tiempo no quiero conocer el corazón de los siervos también así. No sé no cuánto tiempo Dios me pueda permitir aprender dentro de la iglesia, ¿no? Pero hasta ese entonces yo quiero aprender, ¿no? El corazón de los siervos, a saber cómo es la vida de creencias y por qué es lo que más me falta a mí, ¿no? Ese es el temor que más me da, ¿no? Caer otra vez en mi pensamiento, porque esa es la parte en la que más he sufrido todo este tiempo, así. Y también no quisiera que puedan orar por mi corazón para poder
negarme este tiempo, ¿no? Porque es muy difícil levantarse temprano, sale todo, ¿no? De lo que hacías en tu casa, sí. Antes dormíamos muy tarde, pero ahora te tienes que levantar temprano, tienes que hacer las cosas rápido, tienes que comer, así. Entonces, es muy difícil para mí y entonces yo este tiempo, ¿no? Como me estoy negando poco a poco, así. Entonces, quisiera que puedan orar, ¿no? Por el corazón de mi familia para que podamos unirnos, ¿no? Otra vez, porque es muy difícil cuando tenemos el pensamiento muy disperso, sí, es difícil unir otra vez con la palabra de Dios, estando en la iglesia, no teniendo la palabra, sí. Y eso quería compartir, gracias. Muchas gracias. Sí, hemos podido escuchar, ¿no?, el testimonio de la hermana María. Entonces, esperando. Ahora también vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Espero que todos juntos podamos escuchar, ver, ¿no?, y también escuchar las presentaciones. Tenemos 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Entonces podemos escuchar, ¿no? Entonces, la primera presentación es Cristo me ama y la segunda, El amor es eterno. Sí, entonces vamos a ver las presentaciones. Adelante, por favor. 거룩하신 머리 세
Sí, espero que les haya gustado las presentaciones. Bueno, también ahora tenemos el tiempo más importante, es el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Antes de presentarnos y escuchar la palabra de Dios, por favor, pedir a los hermanos que nos están viendo nuevamente que puedan buscar un lugar adecuado para escuchar la palabra de Dios. Y los hermanos que nos están acompañando en Zoom, por favor, activen sus cámaras. Esto más que todo por respeto al expositor, al siervo de Dios que va a compartir esta noche, ¿sí? Entonces vamos a invitar al evangelista Adam Paco, que nos está visitando de la ciudad de Carnavi, ¿sí? Buenas noches, evangelista. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Y bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes. Sí, en esta oportunidad Dios me permite para poder y compartir también, estar en el culto de oración aquí en la Iglesia de La Paz, juntamente con todos ustedes. Y es una gran bendición y poder estar en la ciudad de La Paz. ¿Y para ustedes es bendición o no? ¿Sí? Sí, bueno. Y a través de la misericordia de Dios también hoy nosotros podemos estar juntos, ¿sí? Alabando, glorificando a Dios. Eso es una gracia, ¿sí? Una gracia poder estar juntos, así con todos los hermanos, alabando y glorificando al Señor. Aunque muchos hermanos están en diferentes, se encuentran sí, en diferentes lugares, pero están presentes, ¿sí? A través del Zoom, a través del Facebook, así también a través de Jerusalén Radio, ¿verdad? Sí, saludos a todos los hermanos. Esta noche vamos a leer la Biblia. Por favor, me pueden acompañar con el libro de Primera de Reyes. Sí, el libro Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, por favor. Sí. Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 20. Si encontraron, vamos a dar lectura. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal:
escogeos un buey y preparadlo vosotros. Vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Hasta el versículo 40. Sí, hemos leído un poco largo, ¿verdad? Tal vez algunos leyendo la Biblia se durmieron, no sé, ¿verdad? Y en verdad Dios nos permite poder tener de esta manera, ¿sí?, el culto de oración. Y aunque no todos pueden llegar a la iglesia para poder estar reunidos, pero Dios a través de los medios de transmisión nos permite, ¿verdad? A través de Zoom, a través de Facebook podemos llegar a sus hogares. Entonces, fácilmente y de una manera cómoda y podemos estar reunidos, ¿verdad? Así los hermanos aquí en la iglesia y otros hermanos junto con su familia en sus hogares, ¿verdad? Reunidos, y eso Dios nos permite para poder disfrutar y poder estar todos juntos.
Asimismo, a través de la radio y Jerusalén, también podemos llegar, ¿sí?, a hogares en los cuales no pueden, ¿no?, acceder fácilmente a lo que es el Zoom. Pero Dios de esa manera permite que podamos llegar a miles de hogares a través de los medios. Estamos muy agradecidos al Señor, porque si no existiera estos medios, tampoco nosotros podemos reunirnos, ¿verdad? Solamente estaríamos reunidos los que hayan la gracia para llegar a la iglesia, ¿verdad? Pero tenemos esa gracia para que todos podamos reunirnos en diferentes lugares. Sí, estoy agradecido a Dios y estamos aquí, ¿no?, en la iglesia y desde el día lunes compartiendo con los hermanos también. Y Dios en gran manera está trabajando en nuestra vida, ¿sí? En gran manera Dios está manifestando su obra dentro de nuestra vida. Por eso nosotros podemos ver y agradecer al Señor, ¿sí? Sí, disculpen, ¿sí? Como veo tanta gente, entonces me pongo nervioso. ¿Sí? Entonces solamente estoy acostumbrado a ver, ¿no?, unas 5 personas nomás así, ¿no? Culto de oración miércoles, nos reunimos solamente 5 nomás, ¿no? Entonces yo estoy acostumbrado a eso, ¿sí? Cuando miro a tantas personas ya me sorprendo, ¿sí? Entonces no estoy acostumbrado, ¿sí? Pero puedo dar gracias a Dios, ¿sí?, por todo aquello. Y en gran manera Dios está trabajando durante este tiempo, ¿sí?, en la iglesia, en el corazón de los hermanos, en las familias, y así de esa manera también en los pastores y líderes. La pasada semana tuvimos el Congreso de Líderes Cristianos, ¿verdad?, con el pastor Uxopar. Entonces ese congreso ha sido una gran bendición, ¿sí? Una gran bendición para ¿quiénes? Para nosotros, para nuestra vida, ¿sí? Y para todos aquellos quienes tuvieron la oportunidad de participar en este congreso. Escuchando los testimonios, ¿sí?, los testimonios de diferentes pastores de diferentes ciudades, ¿no?, líderes. Entonces yo, ¿no?, verdaderamente estaba muy agradecido al Señor. Nosotros hemos habilitado, ¿no?, lo que era el Zoom, para que puedan ingresar, ¿no?, a través de Zoom. Entonces ahí, terminando la conferencia, nosotros invitábamos, ¿no?, a los pastores a que puedan darnos, digamos, sus comentarios. Entonces cada uno de ellos expresaba respecto a la palabra que el siervo de Dios compartía, ¿sí?, de una manera tan sencilla, ¿verdad? De esa manera cada uno de ellos, como testificaba, veía y tenía en su corazón el agradecimiento de Dios. Y cada ciudad y en cada lugar se ha hecho, ¿no?, y el contrato, o también nos facilitaron los medios de comunicación para poder hacer la transmisión del Congreso de Líderes Cristianos. Yo creo que miles de personas lograron escuchar la palabra de Dios. ¿Es verdad? ¿O no creen así? Sí, miles de personas escucharon la palabra. Nosotros no podemos cuantificar exactamente, ¿verdad? Solamente podemos tener un parámetro, tal vez, ¿no?, una estimación nada más, ¿verdad? Pero a través de muchos medios de comunicación se ha logrado transmitir el Congreso de Líderes Cristianos en diferentes ciudades. Entonces, de esa manera Dios trabajó en gran manera a través de este
Congreso de Líderes Cristianos. Nosotros exactamente sabemos, y hay muchos pastores, muchos líderes, en verdad no pueden tal vez tener esa oportunidad de poder conectarse al Zoom, pero a través ¿no?, de algún medio de comunicación, sea un canal de televisión o sea una radio, ellos podían escuchar la palabra. No solamente y pastores y líderes, sino todo el público y seguidor de esos medios. De cada uno de ellos podía haber, ¿no?, el agradecimiento. Y nosotros en Caranavi, ¿no?, hemos hecho contrato, ¿no?, con 2 medios, ¿no?, y los demás hicieron transmisión de manera gratuita. Entonces, dentro de esos 2 medios, y había uno, ¿no?, que hacía la transmisión directa. Y ellos estaban muy agradecidos, ¿no?, y al Señor por el Congreso. Terminando, nosotros saludábamos, ¿sí? Bueno, yo saludaba, sí, a todos los medios que estaban haciendo la transmisión. Entonces, esta persona había escrito, ¿sí? Muchas gracias por saludarme a través, ¿no?, y hacer como saludarme, indicando que yo también estoy haciendo la transmisión de este gran evento. Así mandaba, ¿no?, y un mensaje de agradecimiento, y el administrador, ¿no?, de esa radio. Entonces, él constantemente transmitía el evento. Por eso podemos ver, ¿no?, que en verdad era una gran bendición. También un canal de televisión allá, él desde el año pasado, ¿no?, nosotros hemos solicitado para que nos haga, ¿no?, la transmisión. Y este canal también, en esa ocasión recibiendo, ¿no?, y las prédicas, haciendo la transmisión, entonces él le empezó a gustar mucho, ¿no?, las prédicas. Entonces, transcurriendo el tiempo, él pidió, ¿sí?, un material, indicándonos: yo les voy a proporcionar un horario, ¿sí?, para que ustedes puedan transmitir, ¿sí?, sus prédicas. Entonces, de esa manera, ¿no?, y nosotros estábamos muy agradecidos a Dios, pero hemos chocado, ¿no?, con ese problema que no teníamos material para poder cubrir todo, ¿sí? Entonces, nuevamente, otra vuelta estamos volviendo, ¿sí?, y a pedir, ¿no?, el favor. Entonces, él también está, ¿no?, nuevamente abierto, y nos dio otro horario, pero igual queremos cubrir, ¿sí?, a través de lo que es la prédicas del siervo. Entonces, a él le gustó bastante, ¿no? Constantemente él, escuchando las prédicas, estaba muy agradecido a Dios. Yo creo que no solamente, ¿no?, de esos medios que yo les estoy mencionando, sino otros medios en otras ciudades también, ¿verdad? Otras ciudades también están haciendo la transmisión. Otras provincias también están haciendo la transmisión. Entonces, los directores, ¿no?, los administradores de esos medios, de seguro que también están escuchando la palabra, ¿verdad? De seguro que también la palabra de Dios llegó a ellos, como nosotros escuchábamos, ¿no?, y respecto a un canal en Montero, ¿verdad?, que esa persona escuchó, recibió la salvación y estaba muy contenta, ¿verdad? Y así mismo, ¿no?, en Ribera Alta, en otros lugares, ¿verdad? Entonces, y muchas veces nosotros, al ver las actividades que el siervo tiene en su corazón, aparentemente parece, ¿no?, un gasto dentro de una inversión, ¿no? Pero esa inversión que nosotros realizamos, ¿tiene efecto o no? Tiene un gran efecto. Muchas personas pueden escuchar la palabra. Yo verdaderamente me quedo sorprendido muchas veces, ¿sí? Porque dentro de Caranavi nosotros, ¿no?, haciendo la transmisión, ¿no?, de las prédicas, ahora nosotros todos los días hacemos, ¿no?, la transmisión y del estudio bíblico, ¿no?, del pastor Daniel, y asimismo, ¿no?, hacemos la transmisión en Aymara, hacemos la transmisión del estudio bíblico de GBS Paraguay, hacemos la transmisión del pastor Juan Kim, ¿no? Entonces, son programas
y directos, ¿sí? Entonces, muchas personas, ¿no? Y son seguidores, ¿sí? Y de repente, ¿no? Una ocasión vino una persona, ¿no? Visitarme, me dijo, y yo recibí la salvación tal año a través de la radio, pero yo no vengo a la iglesia, ¿sí? Porque mi comunidad es muy lejos. Entonces, ¿dónde es su comunidad? Mi comunidad es, una colonia muy lejos. Entonces, ¿cuánto tiempo de viaje? Más o menos como 2 horas de viaje, ¿sí? Sí, ¿no? Entonces, ahí vive usted, sí. Entonces, yo escuchando su testimonio de esta persona, verdaderamente pude valorar. En verdad, nosotros no sabemos, no vemos quiénes escuchan a través de la radio, ¿verdad? Pero muchas personas están escuchando la radio, ¿sí? Muchos pastores también están escuchando la radio, ¿sí? Entonces, de esa manera, ellos, ¿cómo se consideran? Verdaderamente la palabra, ¿sí? Algunos nos escuchan por las músicas del coro Gracia, ¿sí? Entonces les gusta eso, ¿no? Entonces les gusta la música del coro Gracia, las alabanzas, ¿no? Que nos transmiten de México. Entonces, en verdad, cómo son, y algo que anima dentro del corazón, ¿sí? Entonces, muchos nos siguen, escuchan. Pero de repentemente, ¿no? Una vez yo fui a un culto unido allá en Caranavi, y ahí me presentaron, ¿sí? Me presentaron, el pastor presidente me presentó. Ahí vamos a invitar al pastor, ¿no? Al pastor de la Misión Buenas Nuevas de Caranavias. Entonces me presentaron. Entonces yo me presenté también en ese lugar. Pero justamente, ¿no? Luego se acercó un pastor, me dijo, usted es de la Misión Buenas Nuevas, usted tiene su radio, ¿verdad? Jerusalén Radio, sí. Yo escucho, ¿no? La palabra, escucho la prédica y me gusta bastante, ¿no? Y la prédica del pastor Juan Kim, ¿no? El estudio bíblico que desarrolla. ¿Verdad? ¿Usted escucha? Sí, yo escucho. Sí, usted siempre está saludando. Sí. Bueno, entonces dije, bueno, está bien, voy a mandar saludos también. Entonces, de esa manera, ¿no? Y luego, ¿no? Y otro hermano también, ¿no? De Argentina, me llamaba, ¿sí? Y de repente así recibí llamadas extrañas nomás, ¿no? Entonces, y respondí así, ¿quién es? Disculpe, yo llamo de Argentina. Sí, de Argentina, ¿sí? Yo vivo acá en Argentina, estoy aquí participando y constantemente del estudio bíblico del pastor Juan Kim, ¿sí? Entonces yo le veo cada vez hablar de Radio Jerusalén, ¿no? Dios le bendiga con su radio, siga adelante, ¿no? Bendiciones. Siga con su proyecto de la radio, Entonces me felicitan, ¿no? Entonces de esa manera, ¿no? Ya haciendo amistad con ellos, luego me dan su dirección, ¿no? Puede visitar a mi familia, ¿sí? Entonces, ¿tiene familia acá? Sí, yo tengo familia. Así de esa manera, ¿no? Nos comunicamos. De esa manera Dios nos permite, ¿no? Llegar a muchos lugares. Una ocasión nosotros llegamos a un pueblo, ¿sí? Y San José creo que es. Y llegamos a ese pueblo sin pensar, ¿no? Llegamos. Entonces nosotros visitamos a una familia que yo nunca le conocía, pero un hermano de Argentina me mandó su contacto. Entonces de esa manera llegando ahí, y las personas estaban muy contentos, ¿sí? Las personas eran originarios de ese lugar. Entonces ellos estaban muy contentos por la visita. Entonces rápidamente el hermano de Argentina me llamaba, ¿sí? Me decía, muchas gracias. Yo jamás pensé que el evangelio iba a llegar a ese lugar. Yo siempre pensé que difícil que el evangelista llegue a ese lugar tan lejos, ¿sí? Tan lejos. No, nadie, es difícil de llegar. Pero Dios le dio esa gracia, ¿no? Entonces él me testificaba un poco, ¿no? Respecto a la promesa de Dios que este año ha establecido en el corazón del siervo, ¿sí? Entonces de esa manera él estaba muy contento. Verdaderamente el evangelio va a llegar a Occidente, ¿no?
a oriente, a norte, a sur. Por esa razón estoy muy agradecido. Entonces, de esa manera, ¿no? Agradecido. Por eso nosotros podemos ver todo lo que se realiza dentro de la iglesia, los eventos, siempre causan un efecto. Siempre hay muchas personas que están escuchando el evangelio. Nosotros no conocemos, ¿sí? Pero de repente ya un día ustedes escucharán el testimonio, ¿sí? De alguna persona, yo escuchando, y la radio, escuchando, ¿no? Y a través de Facebook, entonces yo recibí la salvación. Muchas personas están siguiendo nuestras páginas, ¿verdad? Personas que tampoco no conocemos nosotros, pero siguen nuestra página, escuchan la palabra. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver el testimonio de ellos. Entonces, por eso, hermanos, toda actividad que nosotros desarrollamos es una gran bendición y una gran oportunidad para poder llegar a diferentes personas. Espero, ¿no?, que en su corazón también ustedes puedan tener, ¿no?, el corazón del siervo. El corazón del pastor Oxopar, ¿qué es? Llegar a los confines de la tierra con el evangelio, ¿verdad? Llegar a todos los rincones de la tierra con el evangelio. En este caso, a toda Bolivia, ¿verdad? ¿Sí o no? A todos los rincones de Bolivia, ¿verdad? Yo a los hermanos de Caranavi siempre les digo, hermanos, ya que tenemos que ir a predicar el evangelio, ¿sí? Ustedes deben ir a predicar el evangelio a sus lugares de origen, ¿sí? Entonces, ¿dónde es su lugar de nacimiento? Usted debe ir a ese lugar a anunciar el evangelio, ¿sí? Sus antepasados, su familia lejana, ¿están en ese lugar o no? Sí, ¿verdad? Están en ese lugar. Dios permite también para poder anunciar el evangelio. ¿O ustedes no? Yo creo que ustedes también tienen un lugar de origen, ¿verdad? De donde han migrado, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, en ese lugar también existen, ¿no?, personas, ¿verdad? Existen sus familias lejanas, amigos, ¿verdad? Entonces, llevar el evangelio entonces es algo precioso, ¿verdad? Anunciar el evangelio. Nosotros este tiempo, a través de la misericordia de Dios, estamos preparando otra actividad también, ¿verdad? Ya la próxima semana tendremos otra actividad, ¿no? Entonces por ahí alguien me decía, uy, pero si recién nomás hemos hecho el CLF y otra actividad viene. Sí. Entonces, sí, pero es una actividad que por la misericordia de Dios podemos celebrarlo, ¿sí o no? Podemos tener una actividad a nivel mundial, que es el culto de Pascua, ¿verdad? Entonces, para esa actividad también debemos echar el corazón, ¿o no? O nos vamos a quedar allá, antes trabajé ya, ahora ya no, ¿así? No, nuevamente echar el corazón, ¿verdad? Echar el corazón. Dios nuevamente trabajará en gran manera, ¿verdad? Así es, una nueva oportunidad para poder invitar. Si mi familia anteriormente no pudo, otra vuelta, ¿sí o no? Invitar, ¿sí? Participe. Un gran evento. En esta ocasión se va a hacer la presentación de la cantata, ¿no? De la cantata, o sea, de la resurrección, ¿no? Entonces va a ser algo tan especial, ¿sí o no? Sí, del 1 al 3 vamos a tener seminario bíblico y el día 4 vamos a tener la celebración del culto unido de Pascua, en la cual va a hablar el expositor, el pastor, respecto al verdadero significado, ¿sí?, de la Pascua. ¿Ustedes no quieren participar? Sí. Ahora nosotros podemos participar, ¿sí o no? Podemos participar de manera online, ¿sí o no? ¿Verdad? Podemos verlo cerca al pastor Oxopar, ¿sí o no? Sin necesidad de estar viajando a otros países, ¿verdad? Ya cómodamente, ¿no? En su casa, ¿sí? En su sofá, en su silla, sentado, puede, ¿no?, tener en pantalla ¿a quién? Al siervo, ¿verdad? Así también puede ver, ¿no?, a través de su pantalla, quiénes están participando, ¿sí o no? ¿Quiénes están ahí? ¿Verdad? Entonces puede ver, podemos compartir.
Eso es verdaderamente el corazón del siervo. El corazón del siervo es anunciar el evangelio, ¿sí? El siervo, ¿cuántos años tiene ahora? ¿Mm? 78 años, ¿no? 78 años tiene el siervo. Tiene 78 años, pero se siente más joven que uno de los voluntarios que está, ¿no? Aquí. Se siente más ágil, ¿verdad? Que uno de nosotros, ¿verdad? Tiene ganas de predicar el evangelio en diferentes lugares, ¿sí o no? En cada momento. Entonces tiene más ánimo que nosotros, ¿sí o no? Siendo joven, ¿cómo está? ¿Sí? Ay, está con un corazón, ¿no? Ay, como deprimido, ¿verdad? El siervo de Dios tiene ese anhelo de poder anunciar el evangelio en diferentes lugares, por diferentes medios. Nosotros nos conectamos con el corazón del siervo, eso va a ser una gran bendición para nuestra vida. Amén. Vamos a gozar, vamos a disfrutar la misma felicidad que el siervo, ¿sí? El siervo tiene esperanza, gozo. Cada vez que anuncia el evangelio, ¿con qué intención anuncia el evangelio? ¿Con qué corazón anuncia el evangelio? Ay, tal vez en esta ocasión no van a participar así. No, él prepara todo, ¿no? El tema, prepara todas sus prédicas con gran entusiasmo. Esta ocasión muchas personas van a escuchar el evangelio. ¿Tiene ese corazón? ¿Sí o no? Tiene ese corazón. Miles de personas van a escuchar la palabra. Por eso con fuerza, con energía puede anunciar el evangelio. ¿Verdad? Recibamos el corazón del siervo. Si nosotros no recibimos el corazón del siervo, automáticamente nuestro corazón va a desfallecer, ¿sí? Automáticamente nuestro corazón va a estar en otro lugar, ¿sí? No vamos a poder disfrutar del mismo gozo del siervo. Cuando el siervo anuncia el evangelio, con gran esperanza anuncia el evangelio, ¿sí o no? Sí, con gran esperanza anuncia el evangelio. Constantemente testifica, ¿verdad? De qué manera Dios le ayudó, cómo antes vivía él, ¿no? Él en situaciones complicadas. En algunas ocasiones la situación le hacía mirar a sí mismo, pero la palabra de Dios le daba la fuerza en su corazón, nuevamente levantaba, nuevamente anunciaba el evangelio. Eso es el corazón del siervo. ¿Por qué? Dios daba la fuerza en su corazón. Entonces, a través de su trayectoria, puede con seguridad hablar: Dios trabajó en mi corazón, Dios me encamina. Por eso el siervo tiene gran gozo en su vida, ¿verdad? Si no, el siervo estaría como ustedes, ¿sí o no? ¿Verdad? Deprimido, desesperado, ¿no? ¿Sí o no? El siervo tenía gran gozo. Hermanos, recibiendo el corazón del siervo, avancemos, ¿sí? El corazón del siervo es anunciar el evangelio. Abril, mes de abril, ¿sí? Aunque recientemente pasó el evento, pero otra vuelta, ¿sí? Anunciemos una gran ocasión, una gran oportunidad. Cada mes vamos a tener actividades con el siervo, el pastor Oxopar, ¿sí? Consideren, tengan en cuenta, pongan en su agenda, ¿sí? Cada mes tengo evento con el pastor Oxopar, ¿sí? Entonces, de esa manera usted también prepare, ¿sí? Prepare su corazón, prepare el corazón de su familia. De esa manera vaya anunciando, compartiendo, ¿sí? Su familia no le quiere escuchar a usted porque usted le ha dado mal testimonio, no hay problema, simplemente mande el link, invítele, ¿no? Escuche la voz del siervo, el siervo va a trabajar en su vida a través de la palabra, ¿sí o no? ¿Verdad? De esa manera tendrán la esperanza, el gozo. Sí, estoy muy agradecido, ¿no? Ahora nosotros estamos pensando en poder ampliar nuestra señal a diferentes ciudades. Le pido su oración y de esa manera podamos llegar a todos los confines de Bolivia y anunciar el evangelio. Estamos mandando, ¿no?, cartas de solicitud a la ATT, ¿sí?, que nos permita, ¿sí?, la autorización, que nos dé, ¿no?, la gracia para poder anunciar el evangelio a través de medio de radio, ¿sí?
estamos orando. Parece difícil, pero tenemos la seguridad de que Dios va a abrir las puertas, ¿sí? Tenemos la seguridad de que Dios va a trabajar. Aunque los jóvenes, ¿no?, muchos jóvenes estén con desesperanza, pero el siervo tiene la esperanza, ¿sí? A ese joven será un gran siervo de Dios, ¿verdad? Aunque en esta ocasión vive de una manera desordenada, pero la palabra de Dios cambiará su vida. Esa esperanza tiene en el corazón. Ustedes véanse a través de la palabra del Señor. Amén. Véanse cómo Dios me ve. Eso es más importante, ¿sí? Cómo Dios me ve, de qué manera Dios quiere trabajar en mi vida. De esa manera habrá en su corazón mucha esperanza. Amén. Yo también durante mucho tiempo viví, ¿no?, sin esperanza. ¿Será que Dios trabaja conmigo? Ay, ¿será que Dios así será? Algunas ocasiones me pregunto, creo que Dios se equivocó conmigo, ¿sí? Por eso, por seguir mi pensamiento, mi razón, entonces vivo con esperanza, ¿sí o no? ¿Sí? Vivo con gozo, ¿verdad? Por seguir mi pensamiento, ¿sí? No únicamente viene a la amargura, ¿sí? Dolor solamente viene a ¿por qué Dios no trabaja en mi vida? Por eso, hermanos, en lugar de mirarnos a través de nuestro punto de vista, mirémonos a través de la palabra. Sí, esta mañana digo, ¿no?, y esta tarde, noche, y yo leí, ¿no?, el libro de Primera de Reyes, ¿sí?, capítulo 18. Yo creo que la gran mayoría sabe respecto a esta historia, ¿o no? De repente sucedió, ¿sí? ¿Sucedió qué? Sucedió el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Ese pueblo que Dios sacó, ¿sí? ¿De dónde? De la tierra de Egipto, ¿verdad? Que ese pueblo que formó a través del llamado de el gran siervo de Dios, Abraham, ¿verdad? Ese pueblo escogido que era el que mostraba maravillosamente grandes obras ante los demás reyes, naciones. De repente ese pueblo llegó a una confusión muy grande. En cada momento este pueblo adoraba y seguía a Dios, ¿verdad? Adoraba, alababa al Señor. Pero de repente, a través de un rey llamado Acab, ¿verdad?, y teniendo su esposa Jezabel, establecieron otro ídolo. ¿Cómo se llamaba ese ídolo? Baal, ¿sí? Baal. De repente ya los siervos de Baal empezaron a perseguir a los siervos de ¿quién? A los siervos de Dios. Destruyeron, ¿verdad? Mataron. Al final no había ya siervos de Dios quien hable la palabra de Dios. De repente ya ellos se establecieron en ese lugar, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya el dios Baal tenía sus, ¿quiénes? Sus siervos, ¿verdad? Tenían sus sumos sacerdotes, tenían todo, adoraban y de esa manera vivían. Entonces todo el pueblo de Israel, ¿a quién seguía? Todo el pueblo de Israel, ¿a quién seguía? Ese pueblo escogido por Dios, ¿a quién empezó a seguir? Empezó a seguir a ese dios Baal. Baal, ¿de dónde llega a venir? Baal prácticamente es de la antigua tierra de Canaán, ¿sí o no? Ellos, ¿no?, adoraban a Baal, ¿no?, como adorar al sol, ¿no? Entonces, en ese tiempo, supuestamente Baal era un gran dios. Por eso todas las personas inclinaban su corazón a ese gran dios. Pero dentro de su corazón tenían
una consulta, ¿sí? Tenían duda. ¿Y el Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de nuestros padres, dónde queda? Por eso el pueblo de Israel no tenía fuerza para poder avanzar. Se quedó simplemente mirando. ¿A cuál Dios voy a seguir? ¿Voy a seguir a ese Dios de Abraham o voy a seguir al Dios Baal? ¿Ustedes a quién siguen en ese tiempo? En ese tiempo, ¿a quién ustedes viven siguiendo? Según la costumbre de Baal, ¿qué es? Tengo que ofrecer mi sacrificio, ¿verdad? Tengo que hacer de esta manera, ¿para qué? Para que ese Dios Baal me bendiga. Por eso ofrecían muchos sacrificios. ¿Para qué? Para que la tierra les diera para comer, para su sustento. De esa manera andaban. Pero, lamentablemente, todos dejaron de adorar y seguir a ¿quién? A Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque simplemente empezaron a escuchar otra voz. Dejaron de seguir la voz de los siervos de Dios, Jehová. De esa manera cada uno de ellos empezó a seguir su camino. Por eso el versículo 20, el verso 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Así está escrito, ¿verdad? Ya. Acab, el rey Acab, ¿convocó a quién? Convocó, dice, a todos los hijos de Israel. O sea, a todos los israelitas convocó. Y al mismo tiempo convocó a todos los profetas, dice. Reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Pero qué profetas eran ellos? ¿Eran profetas de Jehová, sí o no? ¿O eran profetas de Baal? Eran profetas de Baal. 450 estaban establecidos en el lugar. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Israel adorara a ¿quién? Adorara a Baal. Por eso ahí llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Así dice, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Alguien respondió palabra? ¿Alguien le dijo algo? Nadie respondía, todos se quedaron en silencio, ¿sí? Ya, ¿ustedes a quién van a seguir? ¿Ustedes van a seguir a Baal o van a seguir a Dios? Decidan, ¿verdad? Ustedes siguiendo a Baal, vivan entonces creyendo en Baal. O ustedes quieren creer en Dios, vivan creyendo en Dios. ¿Hasta cuándo estará su pensamiento y la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo usted vivirá creyendo su pensamiento o la palabra de Dios? Usted debe decidir. El profeta Elías de esa manera habló al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel vivía feliz? El pueblo de Israel no vivía feliz. Tenía una vida tan miserable, porque constantemente en su corazón no tenían la decisión a quién seguir. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿A quién debemos seguir? Hermanos, durante este tiempo también, constantemente hay una lucha dentro del corazón. Su pensamiento le dice una cosa, la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Es verdad? Usted debe tomar una decisión en su vida. ¿A quién debo seguir? ¿Debo seguir mi razón, mi pensamiento? ¿O debo seguir la palabra de Dios? ¿Voy a creer a ese Dios o voy a creer mi razón? Constantemente Satanás va metiendo la incredulidad, ¿verdad? ¿Tú qué estás haciendo acá? Tú estás perdiendo el tiempo, mejor vete, aprovecha tu vida. Constantemente los pensamientos nos llegan.
mirando la situación, mirando, ¿no?, las dificultades que se nos presentan constantemente en nuestro corazón, se nos presenta. Ahora, ¿cómo voy a solucionar? Por eso, primeramente, se presenta mi capacidad. Cuando una persona opta por su capacidad, difícilmente puede apoyarse en la palabra de Dios. Difícilmente puede ver el trabajo de Dios. De esa manera, muchas personas del pueblo de Israel vivían sufriendo. Yo quiero mostrar, ¿sí?, un pequeño video para que puedan y despertar, animarse un poco, ¿sí? Y no, va a ser algo chiquitito, resumido, ¿sí? Entonces, respecto a esta situación, cómo el pueblo de Israel adoraba, se inclinaba a Baal, cómo los profetas de Baal luchaban y buscaban una respuesta de su Dios. Porque Elías exactamente dijo, ¿sí?, exactamente dijo, el versículo, antes, ¿no?, el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Todos querían saber, ¿verdad?, ¿cuál Dios seguimos? ¿Al Dios de Acab? ¿Sí? ¿Al Dios de Acab, de Jezabel, o al Dios de Elías? Cada uno de ellos quiere saber, ¿es verdad? Por eso Elías hizo una propuesta. Voy a mostrarles el video, ¿sí? Desciende entre nosotros, te rogamos, poderoso Dios de todo lo que nos da vida. Desciende, Baal, y enciende fuego en este altar, como una señal para todos los que venimos hasta ti en esta montaña. Oh, Baal, tú eres grande y nosotros tus humildes siervos. ¡El único Dios! ¡Fuerte! ¡Baal debe ser un dios! Tal vez esté soñando despierto. O quizá esté en el baño. O de viaje por algún lado. O tal vez esté dormido. Y ustedes deben hacerlo despertar. Bendice a aquellos que te siguen, Baal. Déjanos verte. Desciende a nosotros, oh Baal. Desciende para que te veamos más.
Eso es muy extraño. No lo entiendo. No entiendo qué sucede. Esto es muy extraño. ¡Acérquense a mí! No lo sé. ¿Qué sucede? Todo esto por orden tuya, oh Señor. Respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. El Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Sí. ¿Sí comprendieron? Sí. ¿Cuál Dios es el Dios que responde? ¿Cuál Dios es el Dios verdadero? Exactamente Elías indicó. Si Baal es su Dios, sigan a ese Dios. Si Jehová Dios es el Dios, sigan a ese Dios. Hermanos, en nuestra vida cada uno debe poder decidir. ¿Yo a cuál Dios estoy sirviendo? ¿Al Dios de mis pensamientos? ¿Al Dios de mi razón? ¿O al Dios, Jehová de los ejércitos, quien ha cubierto a través de su obra mi corazón? Ese Dios que se estableció a través de Jesucristo en mi corazón. ¿A cuál Dios usted sigue? Depende usted a cuál Dios sigue, usted vivirá con esperanza o en desesperanza. Usted vivirá una vida confusa si usted no decide a cuál Dios seguir. Su pensamiento es verdad, su razón es verdad, la situación es verdad o la palabra de Dios es verdad. Eso es muy importante en nuestra vida. Usted debe decidir en su corazón. Yo quiero vivir creyendo en mis pensamientos, en mi razón, o creyendo la palabra del siervo. El siervo dijo, exactamente, el Dios que respondiere, ese sea Dios, ¿verdad? ¿Usted quiere ver también una señal de esa manera en su vida? ¿O directamente usted quiere inclinar su corazón al Dios verdadero? De esa manera usted puede ver, porque el Dios verdadero hizo su obra, ¿verdad? Manifestó su gloria. Aunque los siervos de Baal buscaban una manera, una respuesta, pero no conseguían nada. Pensaron que no se esforzaban mucho, por eso se sajaban su cuerpo. Ofrecían durante todo el día, clamaban. Ninguna respuesta tuvieron. Pero el Dios verdadero siempre da la respuesta. El versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová
y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Era difícil? No era difícil, porque Elías tenía la seguridad, ese Dios verdadero va a trabajar. Por eso con seguridad podía estar frente dentro de esa dificultad. Aunque los demás siervos y profetas de Dios fueron destruidos, pero él tenía la seguridad. Ese Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob está conmigo. Él me envió. Por eso él con seguridad podía enfrentarse ante el rey Acab. ¿Quién obró en la vida? Exactamente el Dios verdadero. Usted, ¿en quién tiene la esperanza? ¿En quién está su confianza? Usted tendrá la respuesta. Amén. Usted cree su pensamiento, su razón, tendrá la respuesta de aquello. Usted cree la palabra, cree Dios en el siervo de Dios, usted avanzará y verá la gloria de Dios en su vida. Amén. Este tiempo el pastor Oxopal constantemente está anunciando el evangelio. Recibiendo el corazón del siervo, avancemos, veamos, ese Dios del pastor Oxopal, ese Dios está en mi corazón. Amén. El mismo Dios que trabajó, hizo grandes obras en la vida del siervo, ese mismo Dios está dentro de mi corazón. ¿Es algo imposible? ¿Es algo difícil? El siervo de Dios tenía muchas dificultades, incluso la enfermedad. Aún la enfermedad no pudo ganar porque el siervo de Dios tenía la seguridad. Ese Dios está conmigo. Amén. De esa manera el siervo puede avanzar. En este tiempo también el siervo está realizando, preparando este gran evento, el seminario bíblico de Pascua, culto unido de Pascua, porque tiene la esperanza. A través de ese evento, miles de personas escucharán el evangelio, miles de personas retornarán a Dios, así como el pueblo de Israel vivía en confusión, pero a través del siervo Elías, el pueblo retornó a Dios. Una gran oportunidad para nuestra vida, una gran oportunidad para nuestra familia, amistades. Inclinemos nuestro corazón al corazón del siervo. De esa manera veamos el trabajo de Dios en nuestra vida. Sí, vamos a orar esta noche. Padre Dios, le damos gracias. En esta noche nos permitiste tener el culto de oración. En verdad, Padre, aunque era algo difícil que el pueblo de Israel volviera a Dios, porque ya se había establecido en ese pueblo y ese Dios Baal y los siervos de Baal, pero Elías, teniendo la seguridad en el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se presentó delante de tu presencia, teniendo la certeza que tú vas a trabajar, porque tú escogiste al siervo. De esa manera él preparó y de esa manera todo el pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios. Muchas veces en nuestra vida, también a través de las dificultades, las situaciones que se nos presentan, muchas veces nosotros, en lugar de poder inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios, al siervo de Dios, únicamente nuestro corazón se inclina a nuestra razón, la situación. Tenga misericordia, Padre Dios, a través de la palabra, permita que nuestro corazón vuelva y tenga el gozo de la salvación. Bendiga la vida de cada uno de los hermanos. Padre Dios, guarde el corazón de los hermanos y del adulto mayor. Guarde, Señor, de los hermanos casados. Guarde la vida de los jóvenes, adolescentes, niños. Permítanos, Señor, disfrutar de la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda encaminarnos y darnos la esperanza en nuestra vida. Guarde, Señor, las iglesias en las diferentes ciudades, dé la fuerza a cada uno de los siervos. De esta manera, permítanos una vez más ver tu gloria, Padre, a través del gran seminario bíblico que tendremos, Señor.
del 1 al 3 y el día 4 teniendo el culto de Pascua. Bendiga, Padre, este gran evento. Permítanos echar nuestro corazón y de esa manera invitar a todos nuestros seres queridos, amistades, y de esa manera puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Te damos gracias, Padre, en esta noche por este tiempo. Encomendamos en tus manos, Padre, la necesidad, nuestra salud, la vida, nuestra familia. Así, Padre, te agradecemos y te lo pedimos, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo, ¿sí?, en otra oportunidad. Gracias. Sí, muchas gracias, evangelista. Esta noche hemos podido escuchar, ¿no? Muy importante decidir, ¿no?, a quién vamos a seguir en nuestro corazón decidiendo. Ahora también vamos a dar algunos anuncios, por favor puedan tomar en cuenta. Es muy importante, ¿no? Y anhelamos que los hermanos que nos están viendo puedan participar, por favor. Como primer anuncio tenemos del 27 al 28 de marzo, vamos a tener la segunda versión de la capacitación de conferencistas del IMEI. Esto es desde las 3 de la tarde hasta las 5:30, ¿sí? Entonces nosotros también a través de IMEI podemos conocer lo que es el mundo del corazón, ¿no? Hay muchos hermanos que también están participando a la iglesia y gracias a Dios nos permite distintas áreas como IYF, IMEI, y entre estos está IMEI. IMEI es un área muy importante también para nosotros, ya que a través de IMEI podemos impartir charlas a las autoridades y más que todo anhelamos que conozcan lo que es el mundo del corazón, y eso es mucho mejor que también, no quiero decir que no es bueno estudiar, sino que también es mucho mejor también entrenar primero el corazón, ¿no? Entonces este área es muy importante, así que si desean pueden participar del 27 al 28 de marzo de esta segunda versión, ¿no?, de la capacitación. Entonces pueden ver en pantalla la cartilla, entonces esperamos que participen. Como el evangelista también estaba mencionando, ¿no?, durante la prédica, se está acercando lo que es el culto unido de Pascua, y antes de eso un poco voy a dar detalle. Espero que los hermanos estén tomando atención, ya que este evento no es un pequeño evento, sino es a nivel mundial, y queremos que participen todos los hermanos, hermanas que nos están viendo, invitados. Anhelamos que juntos podamos también participar y escuchar primeramente, ¿no?, del 1 hasta el 3 de abril, lo que sería el seminario y los conciertos. Entonces Dios nos permite el coro Gracia, se va a estar escuchando los conciertos por las noches, también de acuerdo al horario de cada país, ¿no? Entonces del 1 al 3, que sería del jueves al 3, que es sábado, va a ser el seminario y concierto. Entonces esperamos su participación. Y luego el 4 vamos a tener el culto unido, que sería el día domingo. Culto unido y la cantata de Pascua. Sí, entonces es muy importante, hermanos, que también puedan invitar a sus familiares, conocidos, vecinos, para que participen de este gran evento. Y bueno, si hemos podido captar el corazón de la misión, siempre va realizando eventos con el propósito de que también hayan invitados nuevos, ¿no? No solo que como hermanos solo participemos, sino que a través de estos eventos podamos invitar, ya que también tienen la facilidad de participar, ya que es de manera virtual. Entonces esperamos y anhelamos que puedan invitar. Entonces no vamos a olvidar, ¿no? Entonces del 1 al 3 el seminario y concierto, y el día 4 es la cantata pascual, ¿sí? Entonces vamos a continuar con los anuncios. Queremos recordarles que los estudios bíblicos con el pastor Oxopar se siguen realizando de lunes a viernes en 2 horarios, de 7 de la mañana y también en las 9 de la noche. Ya cada hermano puede ir también acomodando su horario para poder participar de esos estudios bíblicos que totalmente son gratuitos. Entonces anhelamos que participen también.
Quizás de este tiempo también Dios nos permite poder usar el medio de internet para llevar el evangelio, los estudios, ¿no? Entonces, si tienen algún conocido, también manden el link para que participen de este estudio bíblico con el pastor Oxupar. Les queremos volver a invitar y cada domingo reiteramos esta parte porque queremos, ¿no? Queremos y anhelamos que participen, visiten de nuestra página web, ¿no? Tenemos nuestra página web y dentro de la página web tenemos lo que es la radio, ¿no? La radio, Jerusalén Radio. Entonces, participando, escuchando también lo que es los programas que tenemos, actividades que se están acercando, también se van a llevar a cabo por ahí. Vamos a transmitir por el medio de la radio online y también la radio satelital que tenemos, ¿no? Por medio del Tupac Katari. Dios nos está permitiendo poder llevar el evangelio no solo a Bolivia, sino a Sudamérica. Entonces pueden invitar si tienen algún familiar de otro país y cuenta con una antena que pueda captar la señal, ¿no? De nuestra radio satelital. Luego también recordarles que desde el año pasado ya, ¿no? Hemos iniciado con las traducciones de cualquier culto, reunión que tenemos, como este culto de oración, el culto dominical, en la traducción de quechua y aymara. Queremos que también puedan aumentar seguidores, entonces ayúdenos por favor, hermanos, para que puedan participar invitados, hermanos en quechua y aymara, y así también los traductores, también viendo la participación, su corazón se llena también de esperanza al saber que este evangelio se está llevando, y aquellos que también tienen, ¿no? ese anhelo de pasar, digamos, estas prédicas en quechua y aymara, si desean en su corazón, entonces pueden comunicarse con nuestras oficinas. Estas prédicas, todo ese material que vamos adquiriendo, vamos archivando. Entonces tenemos en oficina, entonces conversando también, viendo el propósito, nosotros podemos facilitar para que también puedan enviar, ¿no? Quizás en alguna provincia tienen familiares, ¿no? O algún lugar donde no llega buena señal, entonces teniendo este material, pasando, ahí puede escuchar también el evangelio. Queremos que llegue hasta los confines, entonces esperamos que nos ayuden, ¿no? A llevar el evangelio de esta manera, viendo maneras para que este material también tenga valor también para nosotros, tiene mucho valor, ¿no? Bueno, ahora también quiero recordar a los hermanos que también sienten en su corazón agradecimiento y por el medio de la cuarentena que todavía está, ¿no? Un poco no tan estricta, pero de manera por seguridad hemos habilitado lo que es la cuenta bancaria para que puedan depositar si desean su ofrenda de agradecimiento o así también su diezmo, ¿no? Entonces vamos a ver en pantalla, ese es el número de la cuenta bancaria en el Banco Unión. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces, para aquellos que nos están escuchando pero no puede ver bien, voy a dictar los números. 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. ¿Sí? Entonces, de esta manera queremos finalizar con los anuncios y también invitarle a las reuniones grupales que tenemos durante la semana, tanto de casados, casadas, jóvenes y estudiantes. Y bueno, eso no se transmite, sino que son de manera interna por medio de Zoom. Entonces, si quiere participar, por favor comuníquese con nuestras oficinas. Vamos a apoyarle en la información que desee, ¿sí? Muchas gracias y espero que tenga una linda noche. Nos vamos a ver en una próxima actividad o el día domingo también. Por favor, no se olviden compartir los links. Sí, nos vemos para también la cantata pascual.